Hola, soy Noé y hoy te voy a enseñar a tejer este hermoso llavero de girasol. Para ello vamos a necesitar los siguientes materiales. Hilo de algodón semidelgado en color marrón, aproximadamente 10 gramos. En color maíz 15 gramos. En color verde 25 gramos. Un par de ojos de seguridad número 8. Vellón para rellenar o algodón 5 gramos. Hilo rosadito o blanco para las mejillas, un poquito, un mosquetón. Y los recursos van a ser aguja número 1 o número 2, según el tamaño que quieras darle, una aguja lanera, un marcador de puntos y una tijera. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Tomamos el hilo marrón para realizar la parte frontal de nuestro amigurumi llavero de girasol. Vamos a realizar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer para la primera vuelta 6 puntos bajos. Pasamos por dentro la aguja, tomamos la lazada y hacemos cada punto bajo. 6 en total. Una vez que tenemos nuestros 6 puntos bajos, vamos a ajustar el anillo mágico y vamos a hacer un tejido circular, es decir, no vamos a cerrar, sino que en el primer punto bajo vamos a realizar ya directamente el primer punto bajo de la segunda vuelta. Entonces, a partir de la segunda vuelta vamos a comenzar a utilizar el marcador de puntos para no perdernos. Así que realizamos el primer punto bajo de la segunda vuelta, colocamos el marcador y ahora sí vamos a realizar en el mismo punto bajo otro punto bajo, es decir, un aumento. En total en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, es decir, por cada punto bajo vamos a tejer 2 puntos bajos y al finalizar la vuelta tenemos que tener un total de 12 puntos bajos. Recuerde que cada uno va a su ritmo y a medida que vamos avanzando yo voy acelerando las vueltas para que el video no nos quede tan largo. En la vuelta número 3 lo que vamos a hacer es retirar el marcador de puntos y en ese primer punto vamos a realizar el primer punto bajo de la tercera vuelta. Colocamos marcador para no perdernos y ahora la secuencia es un aumento, un punto bajo simple. Esta secuencia la vamos a repetir en un total de 6 veces. Al finalizar la vuelta número 3 tenemos que tener un total de 18 puntos bajos tejidos, ¿sí? Entonces hacemos en un punto bajo 2 puntos bajos para hacer el aumento y en el siguiente un punto bajo simple. Así hasta finalizar la vuelta número 3. En la vuelta número 4 vamos a tejer una secuencia que incluye 2 puntos bajos simples y un aumento. Entonces ya colocamos nuestro primer punto bajo simple, realizamos en el siguiente punto bajo otro punto bajo simple y luego sí viene el aumento. Continuamos realizando la secuencia en un total de 6 veces. Al finalizar esta vuelta tenemos que tener un total de 24 puntos bajos realizados. Bien, ya estoy finalizando mi vuelta número 4. Por supuesto que aceleré el video, no es que tejo tan veloz. Y ahora para la vuelta número 5 vamos a quitar el marcador de puntos
La secuencia que vamos a realizar es de 3 puntos bajos simples y un aumento. Esta secuencia también la vamos a repetir en un total de 6 veces, ¿sí? Ya realizamos nuestro primer punto bajo simple, colocamos marcador para no perdernos, segundo punto bajo simple, tercer punto bajo simple y ahora sí se viene el aumento, ¿sí? Esta es nuestra primera secuencia, tenemos que hacerla 5 veces más. Al finalizar la vuelta número 5 tenemos que tener un total de 30 puntos bajos realizados, ¿sí? Recuerden contarlos porque si no, si nos falta alguno o nos sobra uno, después se nos va a deformar el tejido. En las próximas vueltas, vuelta número 6 y vuelta número 7, vamos a tejer un punto bajo por cada punto bajo, es decir, vamos a hacer un total de 30 puntos bajos simples. No hay aumentos en las próximas dos vueltas, vuelta 6 y número 7, ¿sí? 30 puntos bajos por cada uno. Una vez que lo hicimos así por arte de magia, súper veloz, como verán en el video, vamos a cerrar en la vuelta número 7, ahora sí, con un punto deslizado. ¿Cómo? Llevándolo hacia atrás para que nos quede más prolijo el cierre. Una vez que llevamos el punto hacia atrás, vamos a dejar la hebrita, la escondemos, ¿sí? Y ahora va a llegar el momento, ¿sí? Lo que yo hago es atarla por detrás, ajustarla hacia un nudito para no correr el riesgo de que se me vaya a aflojar el tejido o a destejer. Entonces, siempre hago esto y queda más prolijo el cierre. Bien, llegó el momento de realizar los pétalos. Para esto vamos a incorporar, como ven en el video, por la parte interna del tejido, el hilo de color maíz. Los pétalos van a tener dos capas de pétalos. Entonces, la primera capa la vamos a realizar en la hebra que nos queda hacia adentro del tejido, la hebra posterior. Vamos a tejer en un mismo punto bajo 3 cadenas y a continuación de las 3 cadenas vamos a hacer 2 varetas triples, todo en el mismo punto bajo. Ya tenemos una, un poquito, y vamos a hacer la segunda vareta triple, perdón. Vamos haciendo ya la segunda vareta triple. Y a continuación de la vareta triple vamos a hacer una cadena. Otra vez vamos a realizar 2 varetas triples, siempre en el mismo punto bajo. Una. Y 2. Recuerden tomar solo la hebra posterior. Y para cerrar el pétalo vamos a tejer nuevamente 3 cadenas. Y pasamos con un punto deslizado por el mismo punto bajo donde tejimos toda esta secuencia. Perfecto. En el siguiente punto solo vamos a tejer también por la hebra posterior un punto deslizado, ¿ya? Y a continuación, con un puntito deslizado, comenzamos el segundo pétalo. Entonces, la secuencia es 3 cadenas, 2 varetas triples, una cadena, 2 varetas triples, 3 cadenas, un punto deslizado, todo en el mismo punto bajo y en el siguiente punto un punto deslizado. Ahora vamos a hacer la segunda capa de pétalos, que en realidad va a ser la que se ve primero. Vamos a tomar la primer hebra del punto bajo donde tejimos la vuelta anterior de pétalos
y los vamos a colocar intercalados, es decir, que donde antes realizamos un punto deslizado, vamos a realizar un pétalo en la hebra anterior. La secuencia va a ser un poquito diferente para esta segunda vuelta de pétalos. Acomodamos para que no se nos enganche. Vamos a pasar un punto deslizado y ahora vamos a tejer 2 cadenas, una vareta, todo en la misma hebra, una vareta doble, una cadena, una vareta doble, una vareta simple, 2 cadenas y un punto deslizado. Y esta va a ser la secuencia. En el siguiente punto vamos a realizar un punto deslizado y luego comenzamos otra vez con un pétalo. Con la secuencia del pétalo, que va a ser 2 cadenas, una vareta doble, una cadena, una vareta doble, una vareta, 2 cadenas y un punto deslizado, todo dentro del mismo punto. Así vamos a realizar toda la vuelta hasta completar y tener un total de 15 pétalos por cada capa. Es decir, en la primera vuelta, primera capa que hicimos, tiene que haber 15 pétalos y en la segunda vuelta también tienen que haber otros 15 pétalos de girasol. Por supuesto, una vez que invocamos el poder de Flash para tejer súper rápido, ya tenemos nuestras 2 capas de pétalos de girasol. Ahora lo que vamos a hacer es llevar hacia atrás, ¿sí?, con un punto deslizado, la última cadenita que nos quedó, para de esta manera esconder la unión y que nos quede mucho más prolijo el cierre. Entonces, pasamos la aguja desde la parte interna del tejido hacia afuera y ahí vamos a tomar la cadenita que nos quedó del último punto y la vamos a llevar hacia atrás, como hacíamos con el punto deslizado comúnmente, solo que acá se nos puede llegar a enganchar con algunos de los pétalos de estas 2 capas. Entonces, con mucho cuidado pasamos hacia atrás y ahí sí vamos a cerrar con un punto deslizado para ajustar, ¿sí? Si ustedes desean, pueden, una vez que cortan la hebrita, volver a pasar y anudar para que quede más seguro el cierre, ¿sí? Bien, ya tenemos la parte del frente de nuestro llavero de amigurumi de girasol. Nos tomamos un momento para acomodar bien los pétalos, verificar que esté todo ok, le damos una mejor formita y ahora sí nos toca continuar, ¿sí? Miren qué bonito que está quedando. Nos toca continuar con el armado de la carita. Para ello vamos a colocar en el lugar que mejor nos parezca los ojitos de seguridad. Los podemos poner de la forma que ustedes quieran, pueden ser más hacia un lado o más hacia el otro, o bien simétricos en la parte de arriba, como más les guste, estará bien porque esto ya es una decisión personal. Bueno, a mí me llevó un tiempito hasta que encontré la ubicación que quería darles y que me gustara. Una vez que ya los colocamos, ahí sí que ya tenemos decidida la ubicación, ponemos sus trabitos de seguridad. Si quieren pueden con un encendedor quemar un poquito la puntita y aplastarlo como para asegurar un poquito más de que no se salga la tapita. Con mucho cuidado, por supuesto. Bien, vamos a hacer las mejillitas.
simple con hilo de color rosa clarito o del color que ustedes quieran, puede ser más oscurito si desean. Vamos a hacer las mejillitas, como verán es así muy simple con la aguja lanera. Le vamos a hacer un nudito a la hebra y pasamos de atrás hacia adelante, vamos ajustando. No ajusten demasiado porque luego hay que colocar el relleno y no queremos que se nos deforme la carita del girasol. Bien, perfecto. Ya tenemos las mejillitas, ahora vamos a hacer la boquita del girasol. Con hilo blanco, en mi caso yo elegí hilo blanco, pero puede ser también del mismo tono de las mejillas, no hay problema. De esta forma muy sencillita vamos a realizarle la boquita. Fíjense que la parte del enganchecito, para que nos quede más redondeada la boquita, pasa por un mismo punto bajo, solo que toma la hebrita y luego vuelve a pasar por ahí para hacer el enganche. Como verán, en la parte interna nos queda todo ahí una cosa desprolija de hilos, pero eso no se va a ver, va a estar relleno, va a estar escondido, entonces tranquilas, porque lo importante es que, y tranquilos, porque lo importante es que la parte del frente quede prolija. Llegó el momento de realizar la parte de atrás, el reverso de nuestro amigurumi. Para eso vamos a tomar el hilo de color verde y vamos a repetir los pasos que hicimos en el centro del girasol en color marrón, pero solamente hasta la vuelta número 5, es decir, hasta llegar a tener los 30 puntos bajos en total. Entonces, estamos en la primera vuelta, hicimos los 6 puntos bajos, también vamos a tejer de manera circular, entonces bien, colocamos para no perdernos nuestro marcador de puntos y así vamos avanzando, por supuesto, con el poder de flash. Tejí rapidísimo y ya llegué hasta la vuelta número 5. Ahora sí vamos a seguir haciendo aumentos. Entonces, en la vuelta número 6 vamos a colocar 2 puntos bajos y un aumento, ¿sí? Porque vamos a distribuir de una manera diferente la secuencia para que no nos quede con puntas nuestro círculo, sino que quede justamente de manera circular, bien redondito. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la secuencia. Vamos a hacer 2 puntos bajos simples y un aumento. ¿Sí? Le hicimos los 2 simples, ahora viene un aumento. Y a continuación vamos a tejer la secuencia completa por primera vez, en la que vamos a hacer 4 puntos bajos simples y luego un aumento. A esa secuencia de 4 puntos simples y un aumento la vamos a repetir un total de 5 veces continuadas, es decir, tejemos una a continuación de la otra. Y al finalizar la vuelta, para finalizar, tejemos los 2 puntos bajos simples que nos faltaban de la primera secuencia. En la vuelta número 7 vamos a tejer 5 puntos bajos y un aumento. Esa va a ser la secuencia de la vuelta número 7. Discúlpenme que tuve ahí unos inconvenientes con la grabación. Entonces, esta secuencia de 5 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir durante 6 veces. Al finalizar la vuelta número 7 tenemos que tener un total de 42 puntos bajos, ¿sí? Entonces, repetimos la secuencia una y otra vez. Terminamos la vuelta número 7, súper veloz como flash. Y vamos a cerrar con un puntito deslizado también, llevándolo hacia atrás para que nos quede mucho más prolijo el cierre del tejido. Ahora sí, con esta velocidad, ustedes tienen que ir pausando el video por supuesto, vamos a hacer las hojitas para el colgante y para decorar un poquito más el girasol. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las hojitas? Con un nudo deslizado comenzamos
y vamos a tejer 7 cadenas. Una vez que tenemos esas 7 cadenas, vamos a comenzar a tejer alrededor de las cadenas. Entonces, en la primera cadena que nos queda a continuación, vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente cadena, una media vareta. En la siguiente cadena, una vareta simple. Y en la siguiente cadena, otra vareta simple. Ahora vamos a tejer una media vareta simple, otra media vareta simple, un punto bajo doble, es decir, un aumento. En este último punto bajo que nos quedó, en esta última cadena que nos quedó, vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos juntos. Y ahora vamos 2 medias varetas simples, una y 2, y ahora 2 varetas simples, una vareta simple, segunda vareta simple, otra vez vamos a realizar una media vareta, una media vareta, un punto bajo, una cadena y vamos a cerrar con un punto deslizado, también tomando desde adentro hacia afuera. Vamos hacia atrás, ajustamos, tiramos un poquito, cortamos, ¿sí? Acomodamos nuestra hojita, miren qué bonita nos quedó, ¿sí? Y ahora vamos a cortar el hilito para terminar de cerrar nuestra hojita. ¿Ya? Bien, van a ser tantas hojas como ustedes deseen. En mi caso yo solamente realicé 4 porque me pareció que eran suficientes. Bien, llegó el momento de tejer la parte del colgante que va a estar sujetando el mosquetón. Vamos a hacer un nudo deslizado y luego vamos a tejer 10 cadenas. A mí me parece que quedó quizás un poquito corto, entonces pueden colocarle quizás hasta 15 cadenas o 16 o 18 cadenas, no más que eso, para que quede un poquito más largo el colgante. Ya tenemos nuestro nudo deslizado, comenzamos a tejer las cadenas. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en mi caso 10. Ustedes siguen hasta la cantidad que es. Cuando ya tienen todas esas cadenas, vamos a subir con una cadena y en la cadena que sigue, no, en la siguiente, vamos a tejer un punto bajo. Por cada cadena vamos a tejer un punto bajo simple. Entonces, al finalizar esta segunda vuelta, en mi caso yo voy a tener 10 puntos bajos en total porque sería por 10 cadenas. En el caso de ustedes van a tener tanta cantidad de puntos bajos como cadenas hayan tejido. La vuelta número 3 y 4 vamos a tejerla igual que la número 2, es decir, subimos con una cadena y tejemos un punto bajo por cada punto bajo de la vuelta anterior. Siempre, en mi caso, me quedaron en cada vuelta 10 puntos bajos. En la vuelta siguiente, la vuelta número 5, vamos a tejer sobre el contorno de nuestro colgante. ¿Qué vamos a hacer? Todo punto deslizado. Un punto deslizado por cada punto. Cuando llegamos al punto bajo de la vuelta anterior número 4, yo ahí comencé a añadir una de las hojitas. Como hice, traspasé la hojita desde el tejido del colgante hacia el otro lado y regresé y recién ahí hice mi punto deslizado. Continúo tejiendo todo el largo de esa vuelta. Cuando llego al extremo voy a continuar haciendo punto deslizado, ¿sí? Ahí vamos a hacer, además del punto deslizado, vamos a girar, ¿sí? Y vamos a tener 4 puntos deslizados allí y luego continuamos en el otro lado
del colgante. También en el punto número 4 vamos a añadir una hojita, o en el punto en el que ustedes deseen, ¿sí? Eso queda libre de elección. Colocamos otra hojita entonces, ¿sí? Pasamos por allí, ajustamos y continuamos con punto deslizado lo que queda de este extremo. Cuando llegamos al final de esta parte, vamos a esconder todas las hebras que nos quedaron de las uniones y de las hojitas y las vamos a colocar hacia el lado interno del tejido para que nos quede una terminación mucho más prolija. Entonces, escondemos todas las hebritas hacia adentro y una vez que terminamos con esto, ahora sí vamos a colocar el mosquetón. Lo acomodamos como mejor nos guste, por lo general hacia el centro del tejido, ¿no? Y prestando atención que la parte del derecho del tejido quede hacia afuera. Una vez que tenemos la ubicación correcta, vamos a terminar esta unión, ¿sí? Vamos a cerrar el colgante con un punto bajo por cada punto, es decir, vamos a hacer un total de 4 puntos bajos para cerrar esta unión. O pueden hacer, si quieren, puntos deslizados, no hay inconveniente tampoco en ello.